Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 12 de septiembre de 2023. Un día más tenemos que darle una vuelta a cómo está informativamente hablando el asunto por autonomasia estos días. Es el estado de la cuestión, las reivindicaciones independentistas para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno durante una legislatura más. Hay que diferenciar hoy, hay que diferenciar siempre, pero hoy podemos hacerlo con bastante claridad entre lo que es el repaso declarativo, todo lo que se dice entre unos y otros, de un lado y del lado de enfrente, y luego lo que nos deja la actualidad desde el punto de vista informativo, noticias, hechos. No solo opiniones o declaraciones que luego tienen el valor que tienen, porque como aquí en este país cada uno cambia de criterio, cambia de opinión cuando le conviene, pues lo que dicen un día tiene el vigor que quiera darle cada uno de los protagonistas. Pero los hechos sí que permanecen. Entonces, ya ayer estaba bastante claro, porque trascendió que la ponente del Tribunal Constitucional iba a pedir que se desestimara el recurso del Partido Socialista para que se revisaran los votos nulos de Madrid. Era interesante esta decisión por dos motivos. En primer lugar, el fundamental, porque si se hubiera forzado un recuento de ese voto nulo y como consecuencia de ese recuento se hubiera alterado el reparto de escaños, lo que quería el Partido Socialista era no depender del sí de Junts per Catalunya, poder marcar un poco de distancias, alejarse de sus reivindicaciones. Y también era interesante por una segunda cuestión que no podemos obviar, y es que, claro, el Tribunal Constitucional está bajo sospecha. Todo el mundo sabe que antes o después esto de la amnistía va a llegar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional pues tiene, una reputación de estar colonizado por el Partido Socialista. Tiene una mayoría claramente de izquierdas y por lo tanto pues no todo el mundo entiende que allí se va a hablar solo de derecho constitucional. Va a haber, y esto es lo que la gente se malicia, pues una predisposición a hacerle favores al gobierno. De tal manera que la decisión que hoy ha tomado el Tribunal Constitucional sirve también para alejar, por lo menos momentáneamente, esa sospecha. El Partido Socialista quería que se admitiera su recurso y, sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha aceptado esa reivindicación del Partido Socialista. Y esto le da una especie de pátina de independencia, y veremos lo que dura, al Tribunal Constitucional. Tampoco podemos obviarlo. A mí esta noticia me parece interesante y me parece todavía más interesante ver cómo la han acogido los socialistas de Madrid, que eran los que habían recurrido, y también otros grupos de la izquierda, porque de verdad pocas veces me he encontrado con gente que tenga tan poca idea de lo que está hablando. Le han preguntado a Juan Lobato, que es el máximo dirigente del Partido Socialista madrileño, de los socialistas de Madrid, que qué opina de esta decisión del Tribunal Constitucional. Respuesta de Lobato. Sí que le echamos de menos que la jurisdicción electoral, que en otros casos similares sí que accedió a que se llevara a cabo el recuento de esos votos nulos, en este caso no lo ha hecho. Pero bueno, tendrán sus razones, para eso están las sucesivas instancias y han dicho lo que han dicho y total respeto y por algo será que han decidido esto. Problema, señor Lobato, que no ha habido otras circunstancias similares. Usted dice que lástima que en otras circunstancias similares se haya tomado una decisión contraria. Pues no, está usted muy mal informado. Y debería usted estar bien informado para que cuando hable de un asunto sepa de lo que está hablando. Precisamente uno de los razonamientos que luego conoceremos del Tribunal Constitucional es que tiene que seguir la doctrina que siempre ha sentado el Tribunal Constitucional. Es decir, que cada vez que se ha planteado algo que pudiera parecer remotamente parecido a lo de esta vez, el Tribunal Constitucional ha mantenido una doctrina que ahora no ha querido variar. Por eso no puede usted invocar casos similares, no lo ha sabido, directamente no lo ha sabido. Bueno, es peccata minuta, porque si queremos llegar a un grado, de ignorancia supina, no se me ocurre ya un grado máximo de ignorancia, escuchen a Mónica García. Creo que hace poco ha habido una negación, ¿no?, por parte de los tribunales, ¿no?, a revisar estos 30.000 votos, y no de los tribunales, de la Junta Electoral, ¿no?, si no me equivoco. Y bueno, yo revísese y hágase todo lo que haya que hacer. No tiene ni idea, la pobre. Pues de los dos, Mónica García. Primero fue la Junta Electoral de Madrid, después fue la Junta Electoral Nacional, después fue el Tribunal Supremo, es decir, los tribunales, como usted dice, y ahora ha sido el Tribunal Constitucional. Vamos, que no tiene usted ni la más remota idea de por dónde va el aire, lo cual tampoco es muy importante. Me llama la atención que un asunto tan interesante, después a la hora de recibir las valoraciones por parte de los actores de la vida política, pues demuestren esta ignorancia supina. Vuelvo a repetir, a mí me parece que esto es difícilmente cuestionable. Para ayudarles a que lo sepan mejor, vamos a ver
¿Qué razonamiento ha seguido el Tribunal Constitucional para poder apoyar esta decisión que ha sido adoptada por unanimidad? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El Tribunal Constitucional afirma en su sentencia aprobada por unanimidad que quien insta la revisión de los votos nulos viene obligado a fundar su solicitud en la denuncia de irregularidades durante el proceso electoral y, si bien no cabe razonablemente exigir en estos casos prueba plena de la irregularidad alegada, sí que al menos debe invocarse indicios de esta. La sentencia sostiene que, además del principio de mayor efectividad de los derechos alegados por los recurrentes, también aplican al caso los principios de conservación de los actos electorales válidamente celebrados y de presunción de validez de los actos de las juntas electorales. Considera el Tribunal Constitucional que la reclamación incondicionada de revisión de los votos nulos provoca una desproporción entre la finalidad perseguida e indagar la verdadera voluntad de los electores. Por ello, concluye que no supone una vulneración de los derechos fundamentales la resolución del Tribunal Supremo tras las decisiones de la Junta Electoral Provincial y de la Junta Electoral Central. Bueno, este es el hecho informativo que tiene una consecuencia inmediata, y es que efectivamente el Partido Socialista, Sánchez en definitiva, sigue dependiendo de cara a su posible investidura del sí de Junts per Catalunya. Necesita el sí, no le basta con la abstención. Esta es la consecuencia práctica y este es el hecho, insisto, el hecho informativo. Luego está el tumulto declarativo, que un día más pues vuelve a reunir declaraciones de muchos protagonistas y además en unos tonos, en fin, muy llamativos. Vamos poco a poco. Lo primero que me ha llamado la atención hoy, por seguir también un orden un poco cronológico, es lo que ha dicho Pere Aragonés, el presidente del gobierno catalán, después del pinchazo que ayer registró la Diada. La Diada del 11 de septiembre ha ido año a año perdiendo, digamos, respaldo popular, respaldo en la calle. Quedan lejísimos aquellas diadas de los años 2012, 2013, 2014, donde había más de 1 millón de personas en la calle. Ayer apenas hubo 114.000, según la Guardia Urbana. Es decir, que se ha más que diezmado la participación de la gente. Y esto probablemente, dicen los analistas, entre otras muchas razones, se ha producido porque hay una grieta importante en el discurso de los partidos independentistas. Junts y Esquerra están a la greña y eso al final se penaliza también en la calle. Por eso me sorprende que después de ese pinchazo, Pere Aragonés hoy en Cataluña Radio haya querido volver a reivindicar aparentemente lo mismo que viene reivindicando el independentismo desde hace mucho tiempo. Amnistía y referéndum, pero con una diferencia de matiz que me parece interesante. Él ya da por hecho la amnistía. Esto es lo que a mí me parece que deberíamos empezar a interiorizar. Son ellos los que, con la información que manejan, dan por hecho que la amnistía está ya en el gambero. Ya la tienen. Ahora viene lo más complicado. Se está asumiendo que se acabará aprobando una ley de amnistía para reclamar después el fondo de la cuestión, que es la soberanía de Cataluña, que es la relación entre Cataluña y España, que es que Cataluña pueda votar. Y será mucho más complejo y difícil durante estos 4 años y, por tanto, cuanta más fuerza tengamos, mejor nos irá. Millons en sortirem. Bueno, ellos no renuncian, por lo tanto, al derecho a decidir, al referéndum, a la autodeterminación, ya la ven, pero, y este es el matiz interesante, lo que sí que queda claro es que hay una diferencia no pequeña entre el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña y el de Junts per Catalunya. Porque ustedes recuerdan que ayer, durante la ofrenda floral, el secretario general de Junts, el señor Turull, dijo que ellos no renunciaban a la vía unilateral. Ya lo dijo también la semana pasada Puigdemont en la declaración pública. Sin embargo, Esquerra sí que parece que renuncia a la vía unilateral. Hoy le han preguntado en esa entrevista de Cataluña Radio si ellos estarían dispuestos a hacer una nueva declaración unilateral de independencia. Y la respuesta de Aragonés, escúchenla, es: no valdría para nada. És que no serviria per res ara mateix. Si no va acompanyada es que no serviría para nada ahora mismo, si no va acompañada de un reconocimiento internacional. Y a nivel internacional queda claro, como prácticamente todos los estados que han acabado formando parte de Naciones Unidas, que solo si el estado precedente te reconoce, entras a formar parte de Naciones Unidas. Entres a formar part de Nacions Unides. O sea, que lo que quiere el independentismo catalán, por lo menos Esquerra Republicana de Cataluña, es un, digamos, viaje de la mano del Estado español para que luego ellos puedan ser reconocidos en las instancias internacionales. Porque una declaración unilateral de independencia ni les permitiría formar parte de la Unión Europea ni tampoco de Naciones Unidas. Es decir, un proceso pactado. Y hay quien teme que efectivamente, poco a poco,
se vaya cortando el salchichón, como dice Alfonso Guerra, y rodaja a rodaja ellos vayan consiguiendo sus máximos objetivos. Y para eso hay que movilizar a la sociedad. Aquí es, en este contexto, donde se han producido las declaraciones y después las reacciones más interesantes del día. Las ha protagonizado inicialmente José María Aznar, que fue presidente del gobierno, como saben, y que, en fin, nunca ha sido sospechoso de mantener una idea de España y de no querer transigir con, digamos, las reivindicaciones independentistas. En un foro de FAES, esta mañana, él ha llamado a una rebelión cívica. Ha llamado a la sociedad española a que se manifieste en la calle para tratar de impedir que efectivamente el Partido Socialista, la izquierda de nuestro país, acompañe al independentismo a lo que sería la independencia de una parte de España. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consume. Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación. Bueno, cuando yo he escuchado estas declaraciones esta mañana, digo, bueno, pues muy bien, es andar en estado puro, me parece que es completamente coherente con lo que ha dicho siempre y no tiene mayor trascendencia. Ni siquiera se pueden comparar a las declaraciones de Felipe González, porque Felipe González mantiene un discurso que es contrario al discurso que mantiene la dirección de su partido. Tanto Felipe González no pinta nada, la dirección de su partido va por otro camino y ya puede decir Felipe González lo que diga, que Pedro Sánchez seguirá con su plan previamente trazado. En este caso concreto es que lo que dice Aznar no difiere de lo que dice la dirección del Partido Popular. Por lo tanto, yo cuando las he escuchado, insisto, digo, bueno, pues estamos ante un episodio declarativo más interesante, pero que no tiene mayor trascendencia. ¿Qué es lo que convierte estas declaraciones en uno de los hechos informativos del día? La respuesta que ha merecido por parte de la portavoz del Gobierno después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Vamos, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez hablando de Aznar. Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Yo espero que se corrija esa dirección, porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóo corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar. He escuchado varias veces estas declaraciones y créanme que he estado tratando de elegir un adjetivo, porque la radio tiene un peligro y es que como seas muy espontáneo, pues al final terminas diciendo cosas que se pueden interpretar como injuriosas. Yo no quiero injuriar a la señora Rodríguez. Se me han cruzado por la cabeza algunas opciones que he querido desestimar. Pero claro, no sabe de lo que habla, ¿no? Aparentemente. O si sabe de lo que habla, es que le obligan a hablar de cosas, en fin, en unos términos que no parecen demasiado razonables. En primer lugar, porque gracias a Dios vivimos en un país democrático donde la gente se puede manifestar libremente, sobre todo si es para pedir que se respete la Constitución. Nada más antigolpista que pedir el respeto de la ley y el respeto a la Constitución. Es que al gobierno le parece mal que la gente se quiera movilizar y salir a la calle. ¿Le parece mal cuando los sindicatos organizan grandes movilizaciones para protestar por decisiones que les parecen injustas? ¿O les parece mal que, en fin, la gente se manifieste cada vez que hay un crimen machista? Porque me viene a la cabeza ahora mismo. Pues naturalmente que no. En un país democrático la gente defiende aquellas cosas en las que cree. Sobre todo si son para proteger el ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico de nuestro país. Pero bueno, debe ser que la portavoz del gobierno tenía un mal día. Quiero pensarlo así. Y no quiero pasarme de frenada, la verdad. El cuerpo me lo pide, lo reconozco. Porque son unas declaraciones, lo digo riéndome para quitarle hierro al asunto, pero vamos, en fin, propias de una persona que no está en su sano juicio. Una enajenación mental transitoria debido nublarle la cabeza a la portavoz del gobierno. La verdad. Y además, por ir al fondo de la cuestión, Feijóo no tiene ningún interés en llamar la atención al señor Aznar por estas declaraciones y amarrarle los pies, como es lo que le pide, así como de manera muy incendiaria, la portavoz del gobierno. El señor Feijóo está en la misma línea que el señor Aznar. Movilizar todos los recursos a su alcance,
y desde luego las manifestaciones en la calle sería uno, para tratar de impedir que los independentistas se lleven el gato al agua. Hoy, en Telecinco, el señor Feijóo ha dicho todavía que, aparte de todo lo que ya nos ha explicado, defender esa moción en todos los ayuntamientos, en todos los parlamentos autonómicos y en todos los lugares donde haya poder territorial, además de eso, quiere trasladar una iniciativa en el Senado que permita que los presidentes autonómicos, los 17, se manifiesten sobre esta cuestión. Vamos a pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar. Y entonces los 17 presidentes autonómicos de España van a acudir al Senado y en el Senado van a opinar. Así que el Partido Popular está por movilizar todo lo que pueda, incluida la calle, para tratar de frenar, insisto, el sueño independentista. Y en eso hay una unidad dentro del partido, porque estas declaraciones de Feijóo, que son continuación de las que ya escuchamos ayer, cuando nos dijo que iba a movilizar a todos los poderes territoriales que estén bajo la tutela política del Partido Popular, pues se han sumado todos. Hoy la baronesa territorial Isabel Díaz Ayuso, que se ha manifestado, pues lo ha hecho en términos de absoluta coincidencia intelectual y programática con el presidente de su partido, Paloma Cuevas. Buenas tardes. Respaldo de Isabel Díaz Ayuso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando no han pasado ni 24 horas del anuncio del líder del PP, adelantando mociones en distintas instituciones contra la amnistía. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su total apoyo a esta iniciativa. Una moción para que todos los representantes políticos digan si están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y si están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la verdad, la historia y la separación de poderes. Isabel Díaz Ayuso subrayaba que no hay mayor humillación que la amnistía. No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude, ni mayor humillación a todos los que, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven cómo Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos. Tras estas declaraciones, los periodistas le preguntaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid si hace falta un encaje para Cataluña y su respuesta era así de clara. Creo que Cataluña nunca ha sido una nación. España es la única nación que ha habido durante siglos en España. Esto de inventar una nación para que unos cuantos que llevan viviendo de la sopa boba de este negociado tanto tiempo y que nunca se van a contentar me parece una absoluta falacia. Contentar, insisto, al que nunca se va a contentar. El negocio del independentismo consiste y del separatismo en cada día más exigencias, más dinero a costa de todos los españoles. Palabras de Isabel Díaz Ayuso tras la presentación al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en un desayuno informativo. Bueno, como ven, el Partido Popular está haciendo todo lo que puede para tratar de frenar el plan independentista. Y al mismo tiempo, mientras hace eso, el Partido Popular, naturalmente, o Núñez Feijóo, pues sigue tratando de vestir el muñeco, porque otra cosa no está haciendo, de cara a su sesión de investidura de finales de este mes, que está condenada, como saben, absolutamente al fracaso. Hoy se ha producido un encuentro entre los representantes del Partido Popular y los representantes de Sumar, en ese contexto de la negociación de la primera sesión de investidura. ¿Y qué le ha dicho Marta Lois, que es la mujer de Sumar, digamos el brazo derecho de Yolanda Díaz al Partido Popular, al señor Feijóo? Pues le ha dicho que lo mejor que puede hacer Feijóo es retirarse. Le pedimos que se retire. Desde Sumar le pedimos al señor Feijóo que después de estos más de 20 días arrastrando los pies, sabiendo que esta investidura es una investidura fracasada, que se retire, por favor, y que busquemos avanzar para que cuanto antes podamos tener un gobierno progresista. Tenemos que quedarnos con este nombre, Marta Lois, porque a partir de ahora va a ser la que ponga voz, sobre todo cuando no hable Yolanda Díaz, a el discurso de Sumar. Sumar es un conglomerado político que cada vez está más desunido, por cierto. Hasta ahora, durante la legislatura pasada, cada vez que hablaba, digamos, el socio del gobierno, hablaba Podemos, que era la parte mollar, digamos, la cabeza de león de la izquierda, del espacio político a la izquierda del Partido Socialista, pero ahora no. Ahora Podemos es una pequeña parte de Sumar, que cada vez está más enfrentada a Yolanda Díaz. Hoy ha habido unas declaraciones que lo dejan manifiestamente claro, las declaraciones de Pablo Fernández, portavoz de Podemos, formación inscrita dentro de Sumar. Bueno, pues vean en qué términos habla Pablo Fernández de Yolanda Díaz.
Yolanda hace todo lo contrario de lo que predica. Yolanda dice que Sumar es un espacio plurinacional, un espacio plural, un espacio diverso, en el que se va a dar cabida a todo el mundo. Pues está haciendo lo contrario, y lo está haciendo además, a mi juicio, de forma totalmente antidemocrática. Está aplicando el dedazo para tomar una serie de decisiones sin consensuarlas con absolutamente nadie, sin tomarlas en espacios de decisión colectivos y corales, sin tomarlas en espacios plurales en las que todos los partidos que conforman ese Sumar pues puedan ponerse de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que nos permite tomarle la temperatura a la relación interna dentro de esa coalición Sumar que lidera Yolanda Díaz. Es verdad que entre Yolanda Díaz y las lideresas de Podemos, en este momento, hoy es un día especialmente adverso para las lideresas de Podemos, sobre todo para Irene Montero, mucho más que para Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena para uno de los miembros de la manada. Ustedes recuerdan, y si no ya se lo recuerdo yo, que la ley famosa, tristemente famosa, del solo sí es sí, fue la respuesta en concreto a la sentencia de la manada. Se trataba de proteger a las víctimas en primer lugar, de esta violación grupal de la manada ocurrida en los Sanfermines de hace unos años. Y todo lo que ha conseguido esta ley es no solo no endurecer, no proteger mejor a la víctima, sino además aliviar la pena de las personas que perpetraron esa violación grupal. Es decir, un absoluto sinsentido. Sobre esta cuestión en concreto, en Sumar, pues no quieren saber nada. Escuchen a Marta Lois. Lamentamos esta decisión del tribunal y no nos gusta, es lo único que queremos decir, que no nos gusta y que lamentamos esta decisión. En el Partido Popular quieren decir más, por eso Núñez Feijóo no se ha cortado un pelo. Yo lo lamento profundamente, pero decir que este gobierno es un gobierno feminista y que apoya a las mujeres, entiendo que a partir de estas sentencias la gente se dará cuenta que no, que eso es un eslogan, pero que realmente no ha habido un gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el gobierno actual. Bueno, sobre esta cuestión Irene Montero ha publicado un tuit, o como se llame ahora, porque ahora ya no se llama Twitter, y ya saben ustedes que voy detrás de la nueva terminología, pero no termino de encontrarla. Así que de momento, y para entendernos, diré que es un tuit. Y el tuit de Irene Montero dice textualmente: el consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación. Y luego agradece al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha, pues todo lo que ha ocurrido desde el año 2018, que es cuando se puso en marcha toda esa reforma legislativa, que ha dado como resultado, desgraciadamente, el panorama que ya conocemos. Desde luego es un tuit muy blando de Irene Montero, y el cañón de luz la está, en fin, enfocando de una manera muy nítida, hasta el punto de que el Partido Popular, escuchábamos hace un instante a Núñez Feijóo hacer esa consideración a propósito de la sentencia que hoy hemos conocido, pero es que la vicesecretaria de Acción Social del Partido Popular, que se llama Carmen Navarro, ha pedido la dimisión, por pedir que no quede, de la propia Montero. Precisamente justificó esta ley uno de los hechos que conmocionó socialmente a España, como fue el caso de la manada, y hoy hemos tenido que ver cómo uno de los miembros y autores de ese delito se ha visto beneficiado por esta ley. Así que aún todavía no ha cesado Sánchez a nadie y consideramos que debe aplicar la misma vara de medir que en este caso Rubiales, que conocíamos estos días. Martes 12 de septiembre de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato correspondiente a la inflación del mes de agosto, un dato que crece. De esta forma, el índice de precios de consumo encadena 2 meses consecutivos de subidas, aumenta un 0,5% con respecto al mes anterior y eleva 3 décimas su tasa interanual hasta el 2,6%. Esto es debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y el encarecimiento de
los servicios vinculados a la campaña turística de verano. El precio de los alimentos, que por su parte ha moderado 3 décimas su crecimiento hasta el 10,5%. Leticia Vaquero, buenas tardes. Los precios siguen aumentando, aunque esa subida se modera en el tiempo. El INE ha publicado hoy los datos definitivos de la inflación correspondientes al mes de agosto, en los que confirma que el IPC se encuentra en el 2,6%, un aumento de medio punto respecto a julio. Y lo hace sobre todo por el aumento en el precio de los combustibles, que lo han hecho en un 7,2%, y en consecuencia en el transporte aéreo y los paquetes turísticos, pero también por la electricidad y los alimentos. Estos últimos han subido un 10,5% en agosto respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, la ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, se ha enorgullecido de la gestión del Gobierno. Durante el mes de agosto la inflación se mantuvo por debajo del 3% y se moderó la de los alimentos. Nuestra política económica funciona porque nos ha permitido bajar la inflación 8 puntos en el último año en un contexto inflacionario en toda Europa. Celebra la vicepresidenta en funciones lo que a su parecer es una moderación del precio de los alimentos, aunque el titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas, ha querido puntualizarlo. Igual que ha habido una disminución, por ejemplo, en el caso de las frutas o en el mantenimiento en el caso de los productos lácteos y otros, ha habido un incremento significativo en el caso del aceite de oliva. Y es que el aceite de oliva encadena 28 meses consecutivos de subida desde abril de 2021. Mientras tanto, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni alimentos no elaborados ni productos energéticos, bajó 1 décima hasta situarse en el 6,1%. La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas de terrenos privados para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14%. Son unos terrenos valorados en unos 70 millones de euros y la intención de esta compra es proteger aún más el espacio y tratar de blindarlo frente a los efectos del cambio climático. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha calificado esta compra hoy como el hito ambiental más importante de Doñana en los últimos 45 años. Y el objetivo es que estos suelos se integren dentro del Parque Nacional de Doñana, que aumentaría así su superficie en un 14%. Incorporar a Doñana 7.500 hectáreas de altísimo valor ambiental, de Veta La Palma, la mitad de ellas inundadas, es la mayor acción en favor de la conservación del parque en las últimas décadas. Esta decisión, la del aumento de la superficie de Doñana, ha sido valorada de forma positiva desde el Gobierno en funciones. Esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha considerado que es una medida que va en la buena dirección. Una medida en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves, insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable. Y la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y le ha citado a declarar este viernes 15 de septiembre por el beso que le dio a la jugadora de la selección Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos en la final del Mundial de Australia. El magistrado ha acordado esta diligencia después de admitir a trámite este lunes la querella de la Fiscalía contra Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones. Recordamos también que Luis Rubiales presentó su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA este domingo. Y después de la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, un policía imputado por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha denunciado por abuso a una mujer manifestante que le dio un beso en la boca de forma sorpresiva, repentina y no consentida, ha escrito el agente. En la denuncia, pendiente aún de admisión, el policía relata que el gesto de la mujer se produjo en un ambiente de extrema violencia ambiental y que iba buscando una reacción por parte del policía que desencadenara una situación de violencia generalizada. Javier García. El denunciante es uno de los 45 agentes que participaron en las unidades de intervención policial con motivo del 1 de octubre de 2017, que están siendo investigados por su actuación para impedir el referéndum ilegal. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, el agente denuncia que el beso fue repentino y no consentido y que su reacción, además de asco, dice que fue de contención por la extrema violencia que vivían en cada colegio. El agente reclama que la mujer sea identificada, para lo que ofrece una imagen y el enlace al vídeo publicado en YouTube donde se aprecia el beso, así como que se imponga la medida cautelar de alejamiento de 1.000 metros respecto al denunciante y también la prohibición de comunicación con el mismo por cualquier medio a fin de proteger a la víctima. Jacobo Rodríguez es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en declaraciones a ES Radio. Es una denuncia por un abuso sexual o una agresión sexual en función de si finalmente se aprecia por parte de en este caso de la autoridad judicial. Entendemos que sí que puede haber violencia, puesto que la agarra del cuello para propinarle un beso sin su consentimiento
consentimiento, y es una buena muestra más de lo que nuestros agentes, en este caso el compañero, vivió en aquellos días en Cataluña: agresiones físicas, vejaciones de todo tipo e incluso, como se puede apreciar en el vídeo que finalmente se ha encontrado, una agresión sexual. Además, desde el SUB instan a los poderes públicos a que pongan a disposición de este policía todas las herramientas y garantías del Estado de Derecho. Y en Albacete, un hombre de 32 años ha sido detenido tras intentar llevarse a la fuerza a 2 chicas a las que amenazó con una navaja. María García. Así es, un hombre de 32 años ha sido detenido en Albacete tras intentar llevarse a la fuerza a 2 chicas, una de ellas menor de edad. Según informa la policía local, los hechos tuvieron lugar sobre las 12:36 del pasado lunes 11 de septiembre en la calle Torres Quevedo. El detenido habría cometido un presunto delito de agresión sexual y otro de retención en contra de su voluntad después de amenazar a estas 2 mujeres de 17 y 22 años respectivamente con una navaja. Y fuera de nuestras fronteras, el terremoto registrado en Marruecos el pasado fin de semana ya ha dejado más de 2.800 muertos y más de 5.500 heridos. La tragedia ha llegado sobre todo a los pueblos de la zona de alta montaña, algunas de las partes más olvidadas y con altos niveles de pobreza. Según la Cruz Roja, hacen falta 100 millones de euros en ayudas para el país. Y mientras tanto, continúa la presión sobre el reino alauí para que acepte más ayuda internacional. Hasta ahora solo ha aprobado ayuda de 4 países: España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes. Y terminamos contándoles que en Libia el ciclón Daniel, que ya dejó un rastro de devastación en Grecia, ha provocado más de 2.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Las lluvias torrenciales han arrasado pueblos enteros en un país dividido en 2 desde hace años. Verónica Jorro. Zonas residenciales enteras han sido arrasadas en la parte nororiental del país. La ciudad más castigada ha sido Derna, donde la situación ha sido catalogada de catastrófica, ya que es difícil calcular ahora mismo tanto la gravedad de los daños como el número de víctimas. Las presas en el sur de Derna, la primera y la segunda de Gualdiderna, colapsaron y provocaron que el agua fluyera hacia dentro de la ciudad. 3 puentes colapsaron completamente. El agua se extendió dentro de los barrios y hay barrios enteros que se fueron arrastrados al mar, incluidos sus residentes, decía este portavoz del Ejército. No hay electricidad ni comunicaciones y desde el Ministerio del Interior se pide a los diferentes organismos internacionales toda la ayuda posible para esta ciudad en concreto. Lamentablemente, la situación política del país no ayuda a hacer frente a los problemas. El país africano continúa dividido en 2 administraciones rivales. En casa de Herrero, Es Radio.